Gestión de las finanzas en entornos críticos. De esto hablaremos en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país, todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen 8 en punto en una edición especial. Tenemos una entrevista especial, vamos a hablar un poco de la gestión de las finanzas en entornos críticos y en incertidumbre. Y es un gusto para mí recibir a Xavier Serviá, conductor del programa CNN Dinero. Tiene una maestría en economía, en concentración en finanzas y una maestría en administración de negocios. Xavier, bienvenido. Oye, un gusto, ¿no? Para mí es un placer estar aquí en El Salvador y en tu programa. Gracias, Xavier, por estar conmigo esta noche y seguro muchos amigos y amigas están a la expectativa de tener consejos y tips cómo gestionar el dinero y cómo manejar sus finanzas personales, pero también familiares. Mira, el problema de fondo empieza en la mente. Ahí es donde empieza el problema de fondo. Mira, hay 4 fuerzas que nos afectan positivo o negativamente. Uno es el entorno cercano, el entorno familiar. Segundo, en los consejeros que tenemos. Tercero, en la toma de decisiones. Y cuarto, es el contexto económico. Esas son 4 fuerzas. Entonces, tú vas viéndolo como un portafolio. Si tú tienes un entorno económico desfavorable, si tú tienes consejeros económicos que son chantas, son cantinflas financieros, son ladrones o lo que fuera. Si tú tienes un entorno familiar que no ayuda, donde tú tienes que el hombre es un consumidor irresponsable, que tú tienes una mujer que gasta la plata de forma irresponsable, que no se quiere preocupar por la finanza. Si tú tienes un entorno, si tu toma de decisiones te lleva a ser más emocional que racional, la situación, claro que te va a afectar de forma negativa. Entonces, muchos, si te basas en esas 4 fuerzas, nosotros no podemos controlar el contexto económico. Son factores exógenos. Eso no lo podemos controlar. Nosotros no podemos controlar lo que hagan los políticos, lo que hagan las empresas, lo que haga el Banco Central, lo que haga Estados Unidos o el petróleo. Eso no lo podemos controlar. Pero sí podemos controlar el efecto que tenga ese contexto económico. Entonces, nosotros cuando tomemos decisiones económicas, tenemos que estar preparados de ver el contexto económico que estamos, el entorno familiar, quiénes son nuestros asesores y nosotros en la toma de decisiones. Por eso yo insisto en la educación financiera. Nosotros tenemos que estar entrenados en el manejo de la finanza. Hay un aspecto, Xavier, que seguro la gente se preguntará, ¿cómo Xavier Serviá entró al mundo de las finanzas? En parte por los horrores que cometí con el dinero y en parte por los errores que cometieron la gente que administraba mi dinero. Entonces, por un lado, aprendí en carne propia que perder plata es malo. No es bueno, a nadie le gusta perder plata, y más cuando trabajas duro, porque en menudo yo trabajaba 14 y 16 horas al día. Entonces esa plata se perdió en parte por consumo irresponsable, en parte por un mal manejo de cantinflas financieros, que asesores que no estaban preparados para manejar eso. Tenía un entorno familiar que no ayudaba porque no estaba entrenado en el tema. La toma de decisiones fueron incorrectas por falta de conocimiento. Y también una fascinación por el tema. Me encanta el tema. Lo discuto, lo hablo a diario y es un tema que me fascina, el tema económico. Entonces, con esos dos, digamos, esas 2 variables, el efecto como inversionista del perder plata, cometer horrores en el manejo del dinero y la fascinación por el tema, pues me fui a estudiar y hice 2 maestrías. Hay un aspecto que me llama la atención, Xavier, y eso se ve en entornos latinoamericanos. Y lo pienso en las familias y en los ciudadanos en el día a día que trabajan de manera bastante fuerte y que tienen ingresos mensuales, pero ¿qué tanto el desconocimiento, la falta de información, pero también un sistema que es bastante voraz, hace que las personas entren en crisis financieras? Entramos en crisis financiera, por eso te digo, ese encuadre que te dije de las 4 fuerzas. Si a eso tú le pones un entorno donde los medios tenemos una responsabilidad, donde no informamos correctamente, te encuentras personas dentro de los medios que no están entrenadas en los temas económicos y financieros. Sea el Anchor, tú y yo trabajamos frente a cámara. Tú tienes una persona que si no está entrenada en el tema económico y financiero, ya está desinformando si no se prepara bien. Tienes productores. El productor que no sabe escoger bien la información o no la entiende, va a llevar mal la información. Si a eso tú le sumas que traemos gente que son muy buenos pero tienen un problema de poder de síntesis, tenemos otro serio problema. Los medios tenemos una responsabilidad
que tenemos que hacer un trabajo educativo. Pero cuando digo educativo, no es decir, hola señores, 2 más 2 es 4. No, educativo es llevar información transparente. ¿Y por qué digo esto? Cuando tú estudias finanzas, uno de los pilares es la información. La información transparente es fundamental para tomar decisiones. Tú le preguntas a cualquier persona de negocio y te va a decir, si yo no tengo información transparente, yo no tomo decisión económica. Porque yo necesito definir el precio de lo que voy a comprar. Yo quiero saber si ese es el precio real, tengo que ir al mercado. Por eso el precio es una forma de indicarte a ti la oferta y la demanda. Por eso yo necesito información, yo necesito saber si este precio está inflado o no. Entonces, los medios tenemos una responsabilidad, eso por un lado. Segundo, el nivel de educación tiene que empezar desde la casa. Los padres tienen que educarse en el tema económico y las escuelas tienen que hacer un trabajo. Ok, me parece buenísimo que aprendamos mandarín, que aprendamos inglés, alemán. Excelente, que leamos 100 años de soledad, que seamos unos grandes poetas. Pero ¿de qué me sirve eso cuando voy a leer una tarjeta de crédito? Cuando voy a leer el contrato de una hipoteca, el financiamiento de un auto, la preparación para mi jubilación. Entonces, educación financiera tiene que empezar desde la casa y tiene que estar en las escuelas, tiene que ser parte del currículo. Mira, imagínate yo que había producido mucha plata con Menudo, y yo voy a la escuela y me enseñan un curso de economía doméstica. ¿Sabes cuál era el curso de economía doméstica? Cómo doblar la sábana, cómo limpiar el cuarto. Señores, eso no es lo que yo necesito para manejar una economía cada vez más monetizada. Entonces, los medios tienen su trabajo. Tenemos que llevar un sistema educacional que lleve eso. La industria financiera se tiene que dedicar a producir productos y servicios, pero que no eduque la industria financiera, porque su agenda es vender, que está bien, pero que no se dediquen a educar, que ellos apoyen a aquellos que están haciendo el trabajo de informar. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de informar y el consumidor tiene que hacer el trabajo de educarse, de tomar control del tema financiero. Pensar menos en las nalgas de las Kardashian, con el respeto, pensar menos en las piernas de Messi o en los goles de Messi, porque a la hora de la verdad, yo le digo a la gente, cuando tú tienes problemas económicos, ¿viene Messi a resolverte los problemas económicos? No, pero estamos horas pegados en los goles de Messi, o estamos pegados en las olas del maquillaje. Pero eso no te va a resolver los problemas financieros. Hay un aspecto interesante saber que estás mencionando y es la educación financiera. Usualmente en las mallas curriculares que le enseñan a los niños no hablan tanto de gestión de sus finanzas, desde cosas muy básicas que tienen que ver con un presupuesto, con un ahorro, con una inversión. Términos que con el paso de la vida se van aprendiendo, algunas ocasiones de manera bastante difícil o crítica. Pero ¿qué pasa también en entornos de educación formal como las escuelas, como las universidades en este tema? Porque te enseñan aritmética y no digo que esté mal, pero digamos, el tema de las finanzas tan prácticas. Porque el enfoque, primero hay un problema de que no estamos logrando comunicarnos, no somos buenos comunicadores. Y esto incluso te lo digo en la academia económica y financiera, son aburridos en comunicando. ¿No? Tenemos que romper y ser mejores comunicadores, ahí fallamos. Segundo, que estamos enfocados viste que en la ecuación está oferta y demanda, estamos enfocados en la demanda. Nos enfocan desde pequeño a consumir, que no es malo. Gracias a Dios que tenemos todo esto. Gracias a Dios que tenemos innovadores que están trayendo cosas nuevas. No estamos viviendo en la cueva. Gracias a la innovación. Y el crear cosas nuevas. Hoy tenemos la comida en la mesa. Antes teníamos que salir a matar al animal. Buenísimo. Pero estamos enfocando a consumir, a ver las cosas y comprarlas. Entonces, ¿qué hace la gente? Trabaja como una rata. Duro. Trabajamos duro. Pero lo que vamos a gastarlo. Entonces, no nos están enseñando a la otra parte, a generar riqueza. Entonces, lo que tenemos que hacer es un balance. Usted consuma, pero usted tiene que manejar su finanzas como si fuera un negocio. Y ese era el segundo punto que te quería llegar ahorita, que me embollé por lo de las 4 fuerzas. El error que cometemos, craso, es que no manejamos las finanzas como si fuéramos un negocio. Nosotros somos un negocio SA. Nosotros somos una empresa. Tú trabajas para esta empresa, tú tienes que generar plata. Porque si tú no generas plata, out. Porque si no, el negocio no funciona, no puede pagar salario, no puede pagar la luz, no puede pagar el agua. ¿Por qué nosotros no manejamos nuestras finanzas así? ¿Por qué no nos mentalizamos y decir, ¿cómo están nuestros ingresos y los aumentamos? Tenemos que generar crecimiento, porque si no generamos crecimiento, no vamos a tener una salud económica estable. Entonces tenemos que manejar nuestros ingresos, los costos hay que mantenerlos controlados para generar profit, ganancia, y esa ganancia hay que invertirla para que genere más ganancia todavía. Y ahí es donde yo pienso que está el serio problema. Estamos enfocando a la gente a más demanda, pero no estamos ayudando a la gente a generar la oferta, que es más riqueza.
Tenemos que hacer una pausa, Xavier, pero al regresar hablemos un poco en qué consiste este concepto de democratizar las finanzas y aspectos que salen también en debate de cómo es la cultura del consumo de las personas y también si hay educación financiera o no la hay, que creo que es un aspecto relevante. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en minutos en 8 en punto. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Seguimos en esta plática con Xavier Serviá. Estamos hablando de la gestión de las finanzas en entornos críticos o en incertidumbre. Hay un aspecto que quería también consultarle, Xavier. Ya vamos a hablar del concepto de democratizar las finanzas, pero desde su experiencia en particular, ¿qué aspectos definen una buena o una mala condición financiera de las personas? Sé que ya hablaremos del aspecto micro de la gente que tanto tiene una cultura de endeudamiento, de no endeudamiento, de ahorro, pero hay entornos, y era parte del cuadrado que me mencionaba, están los gobiernos hacen políticas, los bancos también definen tasas de interés y están las empresas que invierten o no invierten. ¿Cómo esos tres agentes también pueden influir en una condición buena o mala de las familias en este caso? Bueno, lógico, si te sube la tasa de interés, que no muchas veces la controlan los bancos, o sea, vienen controladas también de afuera, porque mucho del dinero viene de afuera. Entonces, si la Reserva Federal aumenta la tasa de interés, el costo de financiamiento va a aumentar y viceversa. Entonces, lo que te decía ahorita, la industria financiera tiene una función de ser transparente, de proveer productos y servicios necesarios que necesitamos, pero nosotros somos los que tomamos las decisiones en nuestra plata. Por eso es que nosotros tenemos que estar mejor preparados para decir si nos conviene X o Y producto o servicio. Nosotros también tenemos que estar mejor preparados para juzgar cuáles son las políticas monetarias y económicas que trae el gobierno de turno. Porque si un gobierno se endeuda demasiado, eso tiene consecuencias. Ejemplo, el Seguro Social. Tenemos un serio problema en el Seguro Social. Pero a la gente hay que decirle la realidad. El Seguro Social no fue creado para mantenerte en la jubilación. Sí. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos el Seguro Social se creó para cubrirte máximo una tercera parte de tus ingresos necesarios en la jubilación. Una tercera parte. Quiere decir que el 66% restante tiene que venir de tus recursos. Para eso hay que ahorrar. Pero si tú consideras que vas a depender, vas a vivir del Seguro Social, tienes que entender que vas a vivir como viven muchos hoy, dependiendo del Seguro Social. No se vive lo suficientemente bien. Entonces, por eso es que hay que acumular. Y la acumulación lleva tiempo. No se hace de la noche a la mañana. Entonces, por eso hay que tener una cultura de ahorro. Por eso te decía de que hay que pensar como empresa. Ingresos menos gastos, tenemos que generar ganancias. ¿Cuál es esa ganancia? Depende de cada caso. Pero hay que generar ganancias. Vamos a hablar más adelante un poco. En el caso de El Salvador hay unas situaciones muy críticas en el tema de su sistema de previsión social, en el sistema de pensiones. Son aspectos bastante marcados, pero antes, Xavier, comentarnos, ¿en qué consiste este término de democratizar las finanzas? Democratizar las finanzas es hacer que llegue el conocimiento a la mayoría. O sea, demos que viene de pueblo, de mayoría. Kratos es darle poder. Kratizar es de Kratos, poder. La finanza es el manejo del dinero y el crédito. Entonces, darle el poder a la mayoría, el conocimiento del manejo del crédito y el dinero. Y para eso es educación. O sea, es de la misma forma que damos entretenimiento, pues tenemos que hacer de hablar de dinero y de negocios un entretenimiento. Pero a la vez te aporta, porque tú me dices, bueno, el fútbol, a mí me encanta el fútbol, by the way, y veo la Copa del Mundo, pero yo no me voy a dedicar 2 horas a ver la Copa del Mundo cuando no me produce, porque Messi no me viene a resolver el problema económico ni lo de mi negocio. Entonces, yo me tengo que dedicar a lo mío. Por eso no puedo perder el enfoque. ¿Mi enfoque cuál debe ser? La prioridad es mi negocio, mis ingresos, mi trabajo, mi familia. Entonces, lo que nosotros tenemos que es mentalizarnos, por eso digo, insisto en esto, es mentalizarnos como negocio. Porque hay una ley fundamental de economía. Cuando tú estudias economía te dicen, ¿sabes qué es economía? Es el estudio de la prioridad. ¿Cómo que es la prioridad? Pues porque tú tienes necesidades ilimitadas y tus recursos son escasos. Entonces tú tienes que determinar la prioridad. ¿Cuál va a ser tu prioridad? Entonces cada uno tiene que determinar una prioridad. Pero creemos que porque tenemos necesidades ilimitadas, los recursos son ilimitados. Y es mentira, no hay recursos ilimitados. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a manejar esas necesidades que tenemos con los recursos limitados que tenemos? Has mencionado, tanto en esta intervención como en el primer bloque, Xavier,
que es importante que se conozca la información financiera, que se socialice, que sea parte del día a día de la familia, de los trabajadores y de las personas. Pero me pregunto también, ¿es posible que los ciudadanos, nosotros los ciudadanos que día a día trabajamos 8, 10, 12 horas o más en algunos casos, puedan participar de los sistemas financieros y no sean víctimas de abusos? Porque, por ejemplo, crisis inmobiliaria, crisis en diferentes lugares, Estados Unidos, Grecia, Argentina, han pasado por entornos críticos. ¿Y qué tanto nosotros podemos ser parte de lo que se decide, de lo que se hace en un sistema financiero? Bueno, yo te puedo poner mi caso. O sea, yo era también una persona que producía plata, pero no tenía ni idea de lo que se hacía con el dinero y cómo se maneja. Y yo estuve en un periodo donde era un boom buenísimo, donde se estaba haciendo mucha plata y no me daba cuenta que eso no iba a ser eterno. Entonces, si un menudo pudo estudiar economía y finanzas, cualquiera puede aprenderlo. Lo que pasa es que es una cuestión de interés, es una cuestión de quererlo hacer. Pero volvemos a lo mismo, es una cuestión de elección. Mira, cuando escuché a un neurólogo, le llaman miopía de futuro. Es un tipo de enfermedad que cuando recibe la persona un golpe en un determinado espacio del cerebro, la persona no puede retener historia o puede ver al futuro, solamente ve el presente. No puede pensar en mañana, solamente ve el presente. Nosotros las finanzas las manejamos así como si fuera miopía de futuro. Nosotros tenemos un golpetazo en la mente que solamente estamos pensando ahora. Como que mañana no vamos a llegar, o lo dejamos al destino, o a lo que Dios quiera. Dios proveerá, nos va a proveer en el futuro, vamos a tener mejores cosas, lo que sea. Pero pasan los años y llegamos. Y el problema es que ya no tenemos ni los mismos recursos ni la misma fuerza y los mercados han cambiado. Entonces, cualquiera puede hacerlo. Está claro que el que está viviendo en un periodo, lo que llamo yo un periodo de supervivencia, que tiene que traer comida a la mesa, pagar el techo, la electricidad, la luz, la transportación, la salud, y no puedo ahorrar, pues a sobrevivir, viejo. Y hay situaciones, yo he estado en esa situación. Yo tuve un periodo que era comiendo tuna y pan con lechuga todos los días. Ahora tú me hablas de tuna, no quiero sándwich de tuna, pero hubo un periodo que tuve que comer tuna todos los días. Entonces, entiendo cuando uno pasa un periodo de supervivencia, pero hay muchos casos que la excusa es que están en un periodo de supervivencia, pero es que se lo gastan todo. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, sí podemos aprender finanzas. Lo que hay que hacer un trabajo mancomunado de los medios de comunicación, la industria financiera, el gobierno, la sociedad civil, los individuos, la familia, los padres, tienen que hacer un trabajo en conjunto de poner una prioridad la educación financiera. Pero en la medida que sigamos enfocándonos en, vuelvo y repito, los glúteos de las Kardashian, que no está malo, pero el entretenimiento, el fútbol y todo eso, perfecto, pero al final eso no genera riqueza, no hace un país próspero. Hay un asunto aquí, por ejemplo, hablamos y la educación es relevante en temas financieros, pero también ¿por qué la educación conocerla para que no se aprovechen como un consumidor, como un ciudadano? No ser un cordero de lobos. Hay un tema de datos que no son los más precisos, o abusos de cobros, y a veces la gente lo desconoce que en tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito te cobran cosas. Mira, yo estaba leyendo cuando venía acá a El Salvador, estaba leyendo las promociones de las tarjetas de crédito. Claro, la letra chiquita es bien pequeñita. Hay un tema aquí de regulatorio, porque por un lado el gobierno te exige que pongas mucha información. Está bien, we need information. Y ellos te la ponen chiquitita porque por un lado te tengo que poner mucha información y está bien, al final te quiero poner lo más grande, lo más llamativo. La chica bonita o el chico bonito, la tarjeta colorida, compra esto, 10%, está bien. Nosotros lo que tenemos que hacer es leerlo, pero no lo leemos. Automáticamente nos vamos a lo colorido. Entonces hay que leer, porque la información está ahí. Te voy a cobrar un 25% de interés anual, como mínimo, máximo 54%. Te voy a cobrar tanto si sacas efectivo, Entonces, somos nosotros los que tenemos que leer esa información y ponerla en nuestra ecuación para determinar si nos conviene o no nos conviene. Pero el crédito no es el problema. Aquí yo discrepo de mucha gente que dice, no, el problema es la deuda que te hacen consumir. No, es un instrumento. El problema es qué es lo que tú vas a comprar y si conviene adquirir ese instrumento para adquirir eso. A veces estamos comprando activos que no generan valor o a lo mejor ese no es el instrumento que necesitas para comprar eso. Entonces, no estamos tomando decisiones financieras. Ahí lo que voy es pensar como empresa, como financista, si esto conviene, como economista, esto conviene, tengo necesidades limitadas de recursos escasos. Y para eso viene la educación, insisto en la educación. Pero en la medida que la gente siga corriendo, como el ratón en el eje, sigue corriendo, vamos a seguir teniendo los mismos problemas.
Todo se ataca con educación financiera. Tengo un par de minutos antes de irme a la pausa, Javier, pero te quiero mencionar un aspecto. El Banco Central de Reserva de El Salvador hizo en 2016 una encuesta nacional de capacidades financieras. Solo algunos datos para que los puedas conocer. En el siguiente bloque lo ampliamos. Le encuestaron casi a 5.000 personas, 4.829. 61% de esas personas encuestadas no destinan una parte de sus ingresos para el ahorro. Y el 51% de esas personas encuestadas no llevan un control de gastos mensuales. ¿Qué nos quiere decir eso? Lo que quiere decir con eso que cuando se le cae el ingreso porque lo votaron, ahí viene el Niágara en bicicleta. La gente no tiene una reserva de emergencia, un salvavidas de efectivo. No estamos comprando seguridad. No tenemos reserva de emergencia. En Estados Unidos hicieron una encuesta y el 50% de los encuestados, era una encuesta de 1.000 personas, lo hizo Bankrate, el 50% de los encuestados le preguntaron, si tú necesitas ahora $1,000 y tienes una emergencia, ¿los tienes? El 50% dijo no. $1,000, cuando el ingreso promedio, el promedio de los Estados Unidos, un ingreso de más de $51,000, que tú no tengas $1,000 ahorrados, es un serio problema. Y volvemos a lo mismo, porque nosotros no medimos riesgo, que es otro problema. Pensamos que el ingreso va a ser eterno. Nos tienen que emplear de forma eterna. Nadie te tiene que emplear de forma eterna. Tú eres el que tienes que ahorrar para cuidar tus finanzas. Tengo que hacer una pausa, pero en el siguiente bloque hablemos a ver un poco de tres conceptos: inflación, tipos de interés y riesgos. Términos que son fundamentales para cualquier manejo de economía familiar, personal o empresarial. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en Punto. Seguimos platicando con Xavier Serviá. Hablamos un poco de la gestión de las finanzas en entornos críticos e inciertos. Xavier, voy a mencionarte otros datos de esta encuesta que hizo el Banco Central de Reserva sobre capacidades financieras. Hay un aspecto que me llama la atención también. 63% de las personas encuestadas afirma que en los últimos 12 meses sus ingresos no les alcanzaban para cubrir sus gastos. Pero también mencionaban, 31% de esta gente encuestada tomó prestado dinero de familiares y amigos para cubrir ese déficit. ¿Qué nos dice un poco? Mira, habría que ver, claro, hay que ver en cada caso, pero si tú estás pidiendo prestado hay que ver por qué. ¿Tuviste algún evento catastrófico? Porque puede pasar que tuviste una pérdida humana en la vida, tuviste una enfermedad, un accidente, algo que es un evento imprevisto que genera una necesidad de dinero que no tienes. Habría que preguntarse por qué no te preparaste para eso, que es lo que se llama evitar las crisis. Nosotros no tenemos estrategia de evitar las crisis. Pero digamos que en ese caso no fuera eso, que muy probable es que la gente lo que hace es vivir del día a día. Entra el ingreso y así lo sacan. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones más emocionales que racionales con nuestro dinero. Hablaste algo del presupuesto. Yo hago presupuesto. O sea, yo determino, por ejemplo, este es mi caso, no quiere decir que cada caso es diferente, pero en mi caso yo decidí como empresa personal, Xavier Serviá S.A., decidió que cada año yo tengo que tener de profit 50%. Yo tengo que cerrar a fin de año, yo tengo que ver que de cada dólar después de impuestos que yo generé, 50 centavos tienen que estar ahí acumulados. Que eso después lo voy a distribuir en activos, lo que fuera. 50. Quiere decir que yo me voy a adaptar a vivir con 50 centavos de cada dólar que reciba. Por tanto, lo primero que yo saco son los 50 centavos de ahorro, porque ese es mi profit. Entonces, yo, para poder determinar y poder vivir de ese presupuesto, yo tengo que, cada categoría tengo que determinar cuánto voy a gastar, cuánto en comida, cuánto en entretenimiento, y pongo prioridades. Antes de ir al cine, tengo que cuidar la comida, porque si yo no como, me enfermo y se complica la situación. Entonces, el presupuesto es fundamental para ir viendo, y todos los días yo llevo los controles por acá y llevo los controles en la carterita con un recibo y voy poniendo y en una tabla de Excel yo voy viendo y lo voy logrando. O sea, es control. Es un horror no hacer presupuesto. Lo que pasa es que la gente no se quiere someter a él por falta de disciplina, por falta de enfoque, porque se entretienen y tampoco quieren controlarse. Porque el problema muchas veces de las decisiones financieras somos nosotros mismos, lo que te decía en miopía de futuro. Porque la gente en vez de decir, prefiero ahorrar para cuando vengan las vacas flacas, lo que dice, no, yo prefiero comprarme la camisa tal, o comprarme maquillaje tal, o el taco tal, o irme a tal lugar, o comerme tal bistec, o lo que fuera, que no hay problema. Pero primero tienes que cubrir las necesidades más imperantes que son tus finanzas. Porque mañana hay una crisis, ¿quién te viene a salvar? Eres tú el que te vas a tener que salvar.
Entonces, prepara tu plan de crisis primero. Yo tengo mi plan de crisis. Y después, entonces, que tú vienes a lo demás. Yo tengo una reserva de emergencia de 2 años. Yo no le digo a la gente que la pongo de 2 años. Yo puse 2 años porque yo no quiero volver a pasar a atún y pan blanco. Entonces, si a mí se me cae mañana los ingresos por una enfermedad o por lo que fuera, yo tengo 2 años que yo puedo vivir sin hacer nada con esa cuentica ahí. Y yo la saco. No va a pasar. Pero lo que voy es que tengo una reserva de emergencia para eso que hablabas de la inflación, para eso que hablabas de la pérdida de empleo, para eso que hablas de las crisis económicas. Hay que prepararse para las crisis, porque las crisis vienen. Hay como conceptos fundamentales que debe ser parte de nuestro glosario económico, de nuestra actividad económica personal y familiar. Saber, y me pregunto, por ejemplo, ¿por qué es necesario saber los términos riesgo, los términos inflación o los tipos de interés? Hay que saberlo porque riesgo te presenta 2 cosas, y voy a usar la definición asiática, China. Presenta peligro y presenta oportunidad. El problema es que nosotros no sabemos qué puede pasar mañana. Y ahí entra el tema de la incertidumbre. Es algo que tú no puedes medir, es algo que tú no puedes cuantificar. Riesgo es algo que tú puedes cuantificar y medir. Por ejemplo, yo mañana puedo determinar con certeza que voy a tener trabajo. No, porque no lo controlo yo. Son muchos factores. Entonces, ahí hay una incertidumbre. Y como no lo puedo controlar, yo me tengo que preparar para eso. Por eso hablamos de crisis. El riesgo es algo que tú puedes prever y te puedes preparar para ello. Y lo puedes cuantificar. Entonces, es más importante aún tomar el tema del riesgo. Y el riesgo se aplica en las decisiones diarias, en el trabajo, en las inversiones. Cuando tú vas a invertir, no tan solo pienses en el rendimiento que te va a producir una inversión, también en el peligro de esa inversión. ¿Qué instrumento es el que yo estoy comprando? ¿Quién lo está emitiendo? ¿Cuáles son los contextos económicos que pueden afectar? Si es una empresa, ¿cuán transparente es el sistema donde yo estoy invirtiendo? Todas esas preguntas hay que hacerse. Inflación. Bueno, la inflación es el reflejo de muchos factores, dicen principalmente las políticas monetarias. Entonces los precios suben y bajan por diferentes razones, por demanda o oferta, no importa. Pero los precios suben y bajan. Hay que estar preparándose para eso también. La tasa de interés es un reflejo del costo del dinero. Te va a subir y te va a bajar. Lo que quiero decir con esto, en la Biblia había un pasaje, ¿te acuerdas cuando José se sienta con el faraón? Porque el faraón dice, tuve estos sueños de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y toda la vaina. José, piénsalo, sería hoy un ministro de finanzas, le dice, mira, o un CFO de una empresa, le dice, mira, eso quiere decir que tú vas a tener 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Prepárate. En los 7 años de vacas gordas, tú empiezas a acumular para que entonces tú puedas suplir a la población cuando vengan estos 7 años de vacas flacas. Nosotros tenemos que prepararnos también, porque vamos a tener 7 años de vacas gordas. Yo no digo 7, no lo veamos literal, porque las fluctuaciones económicas no sabemos, pueden ser cortas o largas, pueden ser profundas o sutiles, pero tenemos que prepararnos para las crisis. Cuando más estás ganando es cuando más frugal tienes que ser, porque cuando se cae la economía y hay crisis, ahí es donde tú vienes con plata y aprovechas. Hay un aspecto sobre el que también quería consultarte un poco. Tú le llevas seguimiento a las economías de América Latina, cuál es su desenvolvimiento, situaciones críticas como Colombia, como Venezuela y otros países. Y me estaba viendo un poco en redes sociales, miraba, estaba el segmento La Pizarra de Xavier. Si hablamos un poco de La Pizarra de Xavier en El Salvador, ¿qué aspectos destacarías de las condiciones un poco económicas del Salvador? Mira, yo prefiero ciertas cosas que he visto comunes, que es el tema del endeudamiento, los altos déficits, el tema de las reformas sociales, que es un problema que no tan solo es del Salvador y de Centroamérica, sino de muchos países, incluso en Estados Unidos. Hay cosas positivas como es el empresariado. Bueno, el tema del dólar para algunos dicen que no conviene la dolarización de la economía, otros dicen que sí, pero eso también ha ayudado a controlar un poco la inflación, que es una de las razones por que se dolariza la economía. Lo mismo pasó en Ecuador. Hay situaciones, El Salvador, como cualquier país de Centroamérica y de Latinoamérica, depende mucho de los factores externos, como en las políticas monetarias de Estados Unidos, lo cual eso va a tener un efecto, ya está teniendo un efecto. Como país que está dentro de los mercados en fronteras o mercados, bueno, países de frontera, digamos, que son países emergentes, pues lógico, siente los embates de las economías de la región, especialmente de Estados Unidos. Está el riesgo del tema de la remesa, o
O sea, el tema inmigratorio es algo que afecta a la economía salvadoreña, porque menos salvadoreños allá implica menos remesas para acá. O sea que hay factores positivos y negativos de toda economía, pero al final muchos de los problemas que padecen de estas economías es el tema del alto gasto, no hay diversificación, no hay innovación y dependen más de factores externos que internos. Ahora, si hablamos ya en perspectiva más de América Latina, Xavier, en el tema de educación financiera, que hemos estado hablando en los bloques anteriores, ¿cómo se puede desarrollar una formación en carácter financiero a nivel latinoamericano? A veces no sé si tú lo podrás contrastar un poco más con la cultura anglosajona, pero si en América Latina la gente conoce, tiene identificado elementos con los cuales puede saber sus inversiones, cómo debe de ahorrar, cómo debe prever. No, todavía eso estamos muy atrás. Hay cosas positivas, interesantes. Con esto del desarrollo de la tecnología, nosotros estamos más digitalizados, estamos más conectados, sí, lo cual permite una bancarización digital mucho mayor. Eso es bueno, eso es positivo. Pero estos son conversaciones que llevarían más tiempo, pero uno de los problemas, los fallos, los retos que yo veo en América Latina, el latinoamericano, hablando en general, es entrepreneur por naturaleza. Porque las economías no generan empleo suficiente y por tanto tú tienes que crear tu propio negocio. Sí. Pero es un entrepreneur por necesidad. Tengo que comer, tengo que traer comida a la mesa. Nosotros creo que tenemos que empezar a crear una cultura de innovación. Cuando digo innovación, es que es bueno hacer negocio, es bueno hacer plata. O sea, no porque hagas plata tú no ayudas a la gente, tú ayudas a la gente a crear más empleo. Tú con plata la plata es un instrumento que puede beneficiar a mucha gente. Entonces yo pienso que hay que empezar a crear una cultura de que es positivo hacer negocio. En Latinoamérica se tiende a ver al hombre de negocio como explotador. Es verdad que han habido hombres de negocio que han sido malos, ha habido mucha corrupción, eso estamos de acuerdo, pero no matemos al mensajero, no matemos el mensaje por culpa del mensajero. Y yo creo que hay que empezar a crear una cultura de entrepreneur. En Estados Unidos se incentiva mucho eso. Se ve al entrepreneur como algo positivo. No importa si tú eres chiquito, gordo, arrugado, moreno, amarillo, tienes el pelo cortado, it doesn't matter. Y te voy a contar una anécdota que es lo que hace la diferencia, pienso yo, en Estados Unidos que en América Latina. Tuve la oportunidad de conocer hace muchos años en el norte, conocí a un señor bajito, tez oscura, facciones indígenas, y lo veía con sus jeans y sus tenis y su camisa. Eso lo hubieras visto en cualquier país de Latinoamérica que hubieran dicho, ese indio. Mira ese que hace ahí. Ese tipo era dueño de 5 McDonald's en uno de los expresos más importantes del estado. Dueño de 5 McDonald's, millonario. El tipo era una persona humilde, sencilla, trabajadora, había generado negocio. A lo que quiero decir con esto, que no se te discrimina por lo que tienes. Digo, por lo que eres, por el color, o por si tienes educación. No, tú produces o no produces. Y a lo que voy es eso. Esa cultura es la que nosotros tenemos que incentivar en América Latina. Que se vea a la persona como productora. No importa el color que tenga, no importa el traje que tenga, no importa si tiene jeans o camisa rota, no importa. Si tiene los dientes sucios o no, doesn't matter. Ese produce, ese ayuda a generar crecimiento al país. Esa para mí es la cultura fundamental que hay que llevar en Latinoamérica. Hacer negocios es bueno, que la gente prospere es bueno, porque al final nos beneficiamos todos. Sí hay un esquema para promover negocios, facilidades de los negocios, Xavier, pero también un esquema donde se espera que se pueda regular prácticas que son perniciosas para la gente. Y lo menciono y reitero este tema, que pueden ser el tema financiero, sí, la banca, todas inversiones, no, tiene que haber más regulación. ¿Por qué es relevante entonces aquí una participación sustancial de los gobiernos para estos aspectos? Bueno, los gobiernos, sí, hay que tener, voy a hablar a nivel macro, hay que tener mucho cuidado con las regulaciones porque mucha regulación te para procesos. O sea, tú míralo en una empresa, cuando te ponen muchas reglas, llega un momento que se hace mucha burocracia y el resultado te limita el crecimiento. Entonces sí tiene que haber regulaciones, porque el ser humano puede ser muy bueno, pero puede ser homo mini lupus, puede ser lobo de otro hombre. Entonces, si dejamos a las tendencias naturales del humano, se te puede ir a la bondad, pero también se te puede ir a la destrucción. Entonces sí tienen que haber regulación, tienen que haber reglas de juego y tiene que haber mucha transparencia. Tiene que haber un gobierno fuerte, tiene que haber un Estado de Derecho que se respete las leyes, que la corrupción no sea aceptada, pero que también ayude a que vamos a decir, el sistema permita que
que sea fácil hacerlo, que sea fácil hacer negocio. Porque Estados Unidos, a diferencia de los demás, se sigue utilizando el dólar como moneda internacional y se sigue invirtiendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay la transparencia, porque hay regulaciones. Ojo, eso no ha llegado de la noche a la mañana. Estados Unidos ha cometido un montón de errores y en esos errores se aprende con nuevas regulaciones. A veces no son regulaciones, a veces hay que cambiar la ley, a veces hay que hacer menos leyes, pero al final es nosotros como población tenemos que estar entrenados en esos temas. Tú, por ejemplo, como comunicador, pues ok, tú vas viendo hay un problema, por ejemplo, digamos en el área de inversiones. Escuchar a los académicos, a los que están estudiando, preguntarles qué tú estás viendo en las fallas acá que se debe arreglar. Esto y esto y esto. Y traerlo a la discusión. Pero nosotros tenemos que traerlo de una forma amena para informar a la gente. Ahora, el consumidor que está ahí, hay que decirle, si usted no presta atención a estas cuestiones, después no se queje cuando haya crisis, porque todas estas situaciones las estamos trayendo para nosotros prever potenciales crisis. Y en caso de que haya una crisis, controlar el efecto de esa crisis. O sea, el trabajo de nosotros es complicado, porque tenemos que llevar la información, hay que estar entrenándonos, por eso tenemos que hablar con los expertos en el área y llevarla a la televisión y que se discuta, y un lenguaje fácil, pero a la vez, por otro lado, hay que trabajarle a la gente y decirle, esto es importante que tú lo sepas. Cuando vienen entonces los políticos, o vienen estas nuevas regulaciones que se discuten en el Congreso, la gente sepa de qué se trata y qué efecto puede tener. ¿Cuál es un problema de nosotros? Como no estamos entrenados en los temas económicos y financieros, ¿cuál es nuestra tendencia? Irnos más a lo político. Sí. Entonces se discuten las leyes políticas, pero no se discuten las leyes económicas. Y esto lo dijo una vez un juez de la Corte Suprema. Las decisiones trascendentales que suceden en los Estados Unidos no son las decisiones sobre el aborto, todo ese tipo de cosas. No, son económicas. Porque eso es en realidad la que afecta al país. Entonces, las decisiones económicas son la clave que nosotros tenemos que estar informando. Tengo que hacer una pausa, Xavier, pero al regresar en el último bloque, hablemos un poco de ciertos consejos ante ciertos escenarios que puede tener la familia y cómo gestionar sus finanzas. Una pausa, regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos con Xavier Serviá, comentarista financiero, columnista y presentador de CNN Dinero. Estamos hablando un poco de cómo desarrollar gestión financiera en entornos críticos o con incertidumbre. Xavier, ahora te planteo un poco escenarios de El Salvador. En El Salvador hay condiciones, por ejemplo, se está promoviendo, se está incentivando a generar emprendedores, personas que puedan tener un capital semilla y que en función de ese capital puedan desarrollar esto. Pero ¿cómo se puede gestionar ese capital semilla o esos fondos para un proyecto y que esperan tener ingresos con alguna facilidad o con un periodo de tiempo relativamente corto? Sí, es complicado porque aquí está el entrepreneur por necesidad, lo que hablaba, sí. Es que yo necesito crear algo para comer, pero no tengo plata, pero tengo una idea. Y está el entrepreneur por oportunidad, que tiene plata, pero lo que está viendo es una nueva oportunidad en el mercado. Y entonces o tiene capital, o tiene acceso, o tiene una red de gente que puede aportar. Por eso hay que crear una cultura de venture capitalist, de ángeles, que son gente que están dispuestas a aportar, sea dinero o conocimiento. Hay que ayudar al entrepreneur, a ese nuevo entrepreneur, a entender el proceso de cómo pasan los negocios a financiarse. Cuando tú estás en un comienzo, por ejemplo, tú tienes que probar primero si el negocio es viable o no. Entonces, para eso tú vas a tener que tomar tu propio riesgo. ¿Pero qué hace la gente? Rápido monta el negocio y contrata personal. Si tú no has probado todavía si el mercado realmente quiere tu producto. Por eso hay que crear prototipos. Ahora, a veces no encuentran los fondos. Ahí es donde unos hablan de crear fondos del gobierno que incentiven estos primeros riesgos. Que si ese programa, digamos, ese proyecto de vamos a decir, ese incipiente, esa semilla incipiente, tiene potencial, entonces ya lo pasa a este grupo de venture capitalists o ángeles que están dispuestos a meterse educando a ese potencial entrepreneur, a ayudarlo a encaminarse para después conseguir plata. Sí tiene que haber un trabajo en conjunto de la empresa privada. El banco es entendible. Yo no te voy a prestar, yo no voy a correr riesgo porque yo te estoy prestando la plata de otro. Entonces a veces no toman riesgos para eso. Ya el banco entra en otra fase de financiamiento del negocio. Pero en ese punto de comienzo, ese capital semilla que tiene que salir del individuo, por eso hay que ahorrar también, o tiene que salir de alguno que quiera tomar el riesgo, el gobierno creando fondos pequeños para aportar a esa persona a tomar ese riesgo puede ser una vía positiva.
Pero también viene con el tema de la cultura. Hay que generar una cultura de entrepreneur a través de la televisión, a través de la prensa. Mencionaba un poco la figura de estas personas como ángeles, personas que están dispuestas a invertir, a apoyar y a llevarle un seguimiento. ¿Tú consideras que en América Latina hay personas dispuestas a esto? Sí, porque a veces hay. dejan que los emprendedores corran sus riesgos y si no funciona ante una situación crítica pierden todo. Pero Sí, hay empresarios que hay están dispuestos hay empresarios que están dispuestos. Lo que pasa es que ahí es donde viene, hay que mostrarlos. Y no te van a poner en cualquiera. O sea, si yo soy un ángel y vamos a decir que tengo de capital $1 millón para invertir, no quiere decir que yo te voy a poner en cualquiera. Puede ser que tu producto no funcione. Entonces, por eso hay que ayudar a esa etapa anterior, a ese potencial entrepreneur, ayudarlo a que ese prototipo, esa semilla, sea una idea realmente de modelo de negocio. Porque acá la clave es que lo que tú estás haciendo sea un modelo de negocio que tenga el potencial de generar. Porque para eso yo voy a invertir. Pero sí hay gente. Lo que pasa es que hay que traerlos, hay que hablarlos, para eso también hay que educar a ese potencial entrepreneur, cuál es el proceso por donde pasa esa idea que tú tienes. No necesariamente la idea que tú tienes va a ser la que tú piensas que es, pero a lo mejor esa idea puede ser una semilla para otra futura idea. Por eso aquí viene el prueba y error, es como un laboratorio. Pero sí, hay cultura. Y se puede pensar una modalidad cooperativa, Xavier, porque hablamos mucho que el emprendedor a título individual busca cómo desarrollar, pero se puede hacer una lógica cooperativa entre varias personas, ir logrando una inversión, preparar una apuesta de negocio, un producto, y que eso también pueda generar una dinámica distinta. ¿Cómo lo ves? Hay una forma, se está usando mucho ahora en las redes sociales, la internet con todo esto, que estos grupos que se unen entre sí, donde hay uno que dice, tengo una idea, y viene otro y dice, bueno, yo pongo plata, pongo $10, pongo $20. Esa puede ser también otra forma, otro vehículo. Lo que pasa es que hay que ver los riesgos de todo eso. ¿Quién es el que controla la plata? Te puedo también poner casos extremos donde han habido fraude. Gente que ofrece estas ideas de inversión de que yo te financio, pero en realidad están cogiendo la plata de Pedro para pagarle a Juan y son Ponzi, son esquemas de Ponzi. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el tema es regulatorio. Pero yo pienso que al final cada modalidad no necesariamente se aplica a todas las regiones. Hay ciertos lugares donde se aplica una mejor que otra. Pero lo que sí es claramente, hay que generar una cultura de entrepreneur, hay que ayudar a los entrepreneurs potenciales, hay que generar posibilidades de financiamiento en sus diferentes etapas, y tiene que ser un trabajo en conjunto entre la empresa privada, la sociedad civil y el gobierno. ¿Y qué pasa un poco en los casos de las personas que tienen una característica, es denominado como cuenta propia, otros le denominan que están en el sector informal de las actividades económicas, que no tienen un flujo constante mensualmente? Pero ¿cómo pueden hacer, por ejemplo, para ahorrar, para invertir y para prever riesgos? Personas que tal vez su flujo financiero no es constante cada mes, y están en función de lo que pueden ofrecer en sus actividades en el mercado. Bueno, ahí ha entrado la banca para todo, es banca minorista, pequeña, que ofrece préstamos de $500, $100, y se ha hecho mucho en diferentes regiones y que ha funcionado. Va a ayudar a ese pequeño, digamos, trabajador que está empezando a generar su ingreso, a vender su producto, o sea, desde un refresco, montar su tiendita. Ese también hay que trabajarlo, pero para eso ya se necesita un apoyo tanto de la empresa privada como el gobierno. Y también viene el tema de la capacitación, porque hay que ayudarlos a ellos a manejarse como empresa, a verse como empresa. Entonces muchos de ellos se ven como trabajadores, pero no se ven como empresarios. Por eso también es lo que yo te decía, incentivar la cultura. Que no importa que tú vendas una botella en la calle, o tú tengas un kiosquito que venda chocolate. Al final tú eres una persona de negocio, pequeñita, pero esto se mara, eres una persona de negocio. Ahora, hay otro aspecto, te lo planteo un poco de los datos de El Salvador, solo como una estimación, como un ejemplo. ¿Qué se puede hacer para el ahorro, por ejemplo, para una persona que tiene un ingreso del sector comercio mensual de $503, por decirte algo? Bueno, si estoy hablando hacia como un brush, sí, digamos, una pintura general. Si tú eres una persona que ganas $503 y para cubrir la comida básica, no estoy hablando de un sirloin, estoy hablando de la comida básica, cubrir el techo básico, la luz, el agua, la transportación básica, no estoy hablando de una camioneta de $20,000, todo lo básico, se te consume los $500, indiscutiblemente tú estás en un periodo de supervivencia. Entonces ese tiene que tratar de cortar lo más que pueda hasta donde pueda, porque tampoco va a pasar hambre, o va a ser como la viejita que ahorró $2 millones y se murió porque no quería comprar una aspirina. O sea, tampoco es ese el extremo. Esa persona está en un periodo, lo que llaman un periodo de supervivencia. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que aumentar los ingresos. Entonces a lo mejor va a tener que trabajar con su tiempo. A lo mejor decir, me tengo que buscar un trabajo part-time, donde los próximos $100 que consiga son
que me van a ayudar a mí a empezar a hacer el ahorro. Pero tiene que controlar los gastos en el hogar. Pero si ya usted aumenta los gastos en el hogar, porque ahora el chico quiere 2 jeans, o quiere 3 jeans, o ahora el hombre no quiere en vez de una cerveza, quiere 6 cervezas, o el otro quiere viajar, ya empezamos a complicar la situación. Entonces, primero hay que pensar en el ingreso, cómo vamos a aumentar el ingreso. Y hay que salir de ese periodo de supervivencia, porque no podemos estar un periodo de supervivencia toda la vida. Hay que buscar formas de generar otros ingresos. Ahí viene la idea de decir, bueno, pues déjame vender el fin de semana algo. Déjame entonces ponerme como entrepreneur los fines de semana. En vez de sentarme 5 horas viendo la televisión, déjame motivarme a crear otras cosas. Y aquí viene el incentivo de la cultura del entrepreneurship, de crear negocios, de hacerlo positivo. Que tú no te sientas mal porque trabajas. Que tú no te sientas mal porque te acuestas a las 3 de la mañana y te levantas a las 6, pero te gusta lo que haces. Por eso es que te digo que hay que hacer una cultura positiva sobre la generación de ingresos, la generación de trabajo. Cierro con esto, Xavier. ¿Qué pasa con aquellas personas que están en un entorno que desarrollan su empresa, van obteniendo ingresos, los sostienen en el tiempo, pero tienen que prever también ante una situación crítica, mantenerse en el mercado, pero tampoco verse en el extremo que empieza las vacas gordas y empieza a despilfarrarse el dinero? Hay un problema que he visto muy típico, que los dueños de negocio no separan las finanzas del hogar de las finanzas del negocio. Te voy a modo de ejemplo, voy a hablar de mi persona, que es el que mejor conozco, pero eso va a servirle mucho. Mi negocio, o sea, una empresa, le paga, yo soy el dueño, pero le paga a este señor un sueldo. Y yo le pago, no por lo que yo quiero ganar como negocio, no. Yo te pago a ti por lo que yo creo que tú vales para mi negocio. Entonces me paga un sueldo. Y ese sueldo es el que yo hago las finanzas del hogar, pero yo separo las finanzas. Negocio es una cosa y mi negocio personal, o sea, familiar es otra cosa. Entonces, las ganancias se quedan en el negocio. Yo no puedo estar sacando las ganancias del negocio para nivel personal, porque al final no hago crecer el negocio. Y ese es uno de los grandes horrores que hace la gente. No separa las finanzas del hogar y de las finanzas del negocio. Empieza la mujer o el hombre, no, vamos a sacar más plata para irnos de viaje. Oye, pero acabas de ganarte $10,000 o $20,000. Te estás comiendo los chocolates. Y te cuento, y te cierro esto con una historia. Un muchacho había montado una tienda de chocolate. Pidió plata prestada, se fue a un lugar, vio la necesidad en el mercado, no había tienda de dulce. Dijo, acá yo monto un negocio. Buenísimo, pidió dinero prestado, buscó a los proveedores, le proveyeron los chocolates y monta el negocio. Pasan los días y empieza a vender un montón. Pero cuando veía los números no había ganancia. Todo era pérdida. ¿Y qué pasa? Hasta que un día se sienta con un señor y le pregunta, oye, está la necesidad en el mercado, la gente quiere dulce, estoy vendiendo un montón de chocolate, los proveedores me están dando, pero no tengo ganancia. Y él le dice, ¿sabes lo que pasa? Que tú mismo te estás comiendo los chocolates. Y ese es el problema de fondo. Si tú te comes los chocolates que generó tu empresa y los gastas, no vas a tener riqueza. Y ese para mí es uno de los serios problemas. Hay que preparar una reserva de emergencia en el negocio para la liquidez. Hay que no endeudarse mucho, hay que controlar la deuda, hay que ser muy juicioso con el manejo del inventario. Y las finanzas del hogar no se pueden unir con las finanzas del negocio. Son dos cosas separadas. Xavier, ha sido un gusto. Gracias por haber estado conmigo esta noche. Gracias. Muy amable. Gracias, muy amable. Y espero que los amigos hayan quedado con muchas ideas de estos tips y de estos consejos de manejo de las finanzas personales y de las finanzas familiares. Esto es importante, que sea una buena estancia en El Salvador, Xavier. Te agradezco, estoy muy feliz de estar acá. Gracias, y a ustedes también, amigos. Feliz noche.